Como todos ustedes saben, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de publicar su nuevo libro titulado A la mitad del camino. Este es un libro dividido en 4 partes donde resume de una manera sencilla sus primeros 3 años de gobierno. En la primera parte de este libro, el presidente se dedica a explicar cómo su gobierno ha separado el poder económico del poder público. Durante el neoliberalismo se creó una red de corrupción que se ha venido desmantelando poco a poco en estos últimos 3 años. Desmantelar ese sistema de corrupción se ve reflejado en acciones como la eliminación de algunos fideicomisos, que ya saben ustedes, la renegociación de contratos leoninos o abusivos firmados por las administraciones anteriores, el fin de las condonaciones de los famosos impuestos a las grandes corporaciones y la eliminación también de los intermediarios en la compra de las medicinas. En esta primera parte de este libro se describe también la política de fortalecer a Pemex y a la CFE, empresas que siguen siendo claves para el desarrollo del país. Se explica también la nueva estrategia económica de este gobierno, que consiste prácticamente en que los de abajo reciban más beneficios sociales y los de arriba se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales. Respecto a la inversión pública, se explica cómo este gobierno ha tenido como objetivo rescatar al sur-sureste con obras monumentales como por ejemplo el corredor transísmico, que es una especie de canal de Panamá, solo que por tierra. Ya lo conocerán. La refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya también. En la segunda parte de este libro se cuenta todo lo relacionado con la política exterior mexicana, haciendo énfasis en la nueva relación que se tuvo con el expresidente Donald Trump y también contando los pormenores del rescate de Evo Morales. Ustedes recordarán durante el golpe de Estado en Bolivia, que ocurrió en noviembre del 2019. En el caso de Donald Trump, se cuenta cómo fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahí también, a propuesta del presidente López Obrador, quedó escrito de que México tenía que retener la propiedad y el dominio, sobre todo, de los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de nuestra nación, y defendiendo así la soberanía energética, como lo dice el presidente. También en esta parte se encuentran episodios complicados de la relación bilateral, como fue el caso de las caravanas migrantes o la detención del general Cienfuegos. Asimismo, se detallan los pormenores de la visita del presidente López Obrador a Washington en julio del 2020. Se explica también cómo López Obrador iba preparado en caso de que Trump hablara sobre el famoso muro o cualquier otro tema polémico. Estaba listo para contestar. Respecto al golpe de Estado que sufrió Evo Morales, fue muy interesante. El libro cuenta cómo el presidente de la República le ordenó desde un principio al canciller Marcelo Ebrard a buscar traerlo de Bolivia a México para salvarle la vida a Evo Morales. Se describe lo complicado que fue la operación de rescate debido a la famosa incertidumbre que reinaba en Bolivia en aquellos días. Una operación que fue bastante exitosa gracias a todo el personal militar que participó en esta misión. La tercera parte de este libro, y quizás una de las más interesantes, es la forma de ver con la forma en la que el presidente de México ve a sus opositores. Ahí se cuenta que cada vez que ha habido un verdadero cambio en el país, también ha existido una fuerte reacción conservadora. Relata cómo en su momento la famosa oligarquía nacional y extranjera se suman para debilitar al presidente Francisco Madero de aquel entonces, una de las épocas más oscuras de nuestro país, como fue la famosa Decena Trágica. El presidente Madero, un hombre recto, comprometido con la democracia mexicana, fracasó al no haber logrado sostener una gran base popular que lo apoyara ante la embestida de los grupos conservadores y la prensa. También explica cómo la prensa y los intelectuales de aquella época jugaron un papel clave para asesinar a Madero y también del vicepresidente Pino Suárez al crear las condiciones que justificaban el magnicidio presidencial. Para evitar que la historia se vuelva a repetir, el presidente López Obrador ha hecho de la frase "con el pueblo todo y sin el pueblo nada".
La base de su gobierno es el pueblo. Mantener el apoyo social es la única forma en la que el presidente López Obrador se puede materializar la cuarta transformación ante las fuerzas reaccionarias. Y al mismo tiempo, en una parte de este libro se menciona cómo el entonces presidente Enrique Peña Nieto le confiesa al presidente López Obrador, cuando este era presidente electo, cómo las oligarquías lo traicionaron a pesar de los favores recibidos. Imagínense. Respecto al clero, López Obrador afirma que históricamente la Iglesia siempre ha estado del lado de las fuerzas reaccionarias. Pero en esta ocasión ha sido un poco distinto, en parte a la actitud del Papa Francisco, que ha sido bastante respetuosa, sobre todo lo que pasa en nuestro país. Se explica también en el libro cómo los medios de comunicación en México siempre han actuado como parte de los poderosos y los potentados. Por esta razón, a nadie debe de sorprender del por qué ciertos periódicos, un día sí y al otro también, apuestan a la calumnia, a la infamia, como forma de debilitar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El sesgo informativo en contra de Morena y en algunos medios es bastante evidente, y esto es porque el gobierno del presidente López Obrador ya no compra conciencias, ni paga favores, ni chayotea. Y en la última parte de este libro, el presidente de México habla sobre el porvenir, explica las razones de por qué debemos ser optimistas respecto al futuro que viene aquí en nuestro México. Explica también de las obras que se están realizando, como son la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren del Istmo de Tehuantepec, que ya hablé de él, y el Tren Maya entrarán en operación. Cuando esto entre en operación, la realidad de millones de mexicanos será, en el sur-sureste cambiará totalmente. El norte de México y en el Bajío, por su parte, se beneficia también con la integración de las economías de América del Norte, y se profundizarán también con el Tratado de Libre Comercio que se firmó en esta administración. Y bueno, el libro en general es bastante interesante. ¿Por qué? Porque describe por qué el gobierno hace lo que hace y la visión del país que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de esta forma, cómo en cada una de las decisiones que ha tomado el presidente en estos últimos 3 años, siempre ha pensado sobre todo en los que menos tienen. Es muy importante. Si tienen la oportunidad de leer este libro, se lo recomiendo. Yo lo conseguí en Amazon y después me lo regalaron aquí en la Cámara de Diputados, ya me lo había leído. Pero en verdad, si quieren tener una visión más amplia de lo que sucedió en estos 3 años, se lo recomiendo mucho. Se llama A la mitad del camino, escrita por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les mando un abrazo muy cordial desde acá, de la Cámara de Diputados, del famoso frontispicio. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, su amigo Miguel Torruco Garza.